La lluvia había caído toda la noche, cubriendo las calles de Derry con reflejos plateados de las farolas y el paso ocasional de algún coche. Sin embargo, la apariencia de normalidad tranquila de la ciudad era una mentira, una que se había susurrado en túneles, callejones y desagües olvidados durante siglos. Bajo las calles, en el laberíntico inframundo de alcantarillas y conductos abandonados, algo se agitaba. Algo más antiguo que el propio pueblo. Pennywise, el payaso bailarín, había estado esperando como siempre lo hacía, con el cuerpo plegado en la oscuridad, los ojos brillando débilmente en rojo y amarillo, y una sonrisa afilada como cristal roto. El aire estaba cargado con el olor metálico del hierro y la piedra mojada. En el silencio, el débil goteo del agua resonaba como el pulso de un corazón monstruoso. Y entonces, un sonido diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes. Un paso, deliberado y pesado, reverberando a través de los túneles. No era el arrastre tímido de un niño, ni el sigilo cuidadoso de un ladrón de poca monta, sino el andar de un depredador, confiado, seguro y, sin embargo, alienígena. La sonrisa de Pennywise se ensanchó. Su voz, cuando surgió, fue suave, casi juguetona, un susurro que se enroscaba en la piedra húmeda. «Ah, así que la sombra viene a jugar». De la oscuridad emergió un niño, aunque su presencia parecía imposible. Era a la vez un niño y un hombre, humano y no humano. Su cabello era negro como la medianoche, su piel pálida, y sus ojos poseían el inconfundible azul de Roland de Chain, el último pistolero. Y sin embargo, había algo más oscuro, algo que retorcía la misma forma de su pequeño cuerpo. Mordred entró en el tenue resplandor de las luces fluorescentes que hacía tiempo habían caído en la decadencia. Su cuerpo pulsaba con una energía extraña, los músculos tensándose de forma antinatural mientras crecía con cada paso. La marca roja en su talón brillaba débilmente, el sigilo del linaje de Eld resplandeciendo en la oscuridad. Cada instinto que poseía, la paciencia del cazador, el cálculo del depredador, estaba tensado al máximo. Pennywise ladeó la cabeza, observándolo con la curiosidad de un depredador. «Ah, sí, hueles a miedo, niño, pero también a fuego, a hambre. No eres como los otros que he comido. Eres algo más». La mirada de Mordred no vaciló. Había sido criado en las sombras del destino, en los retorcidos pasillos de la profecía, y las burlas de esta cosa no lo inmutaban. «No estoy aquí para temer, payaso», dijo con voz baja y deliberada. «Estoy aquí para comer». El payaso se rió, un sonido que rebotó contra las paredes, deformado y dividido en incontables ecos que parecían burlarse incluso del aire. Su forma brilló, una docena de Pennywises uniéndose y disolviéndose en los charcos de aguas residuales. «¿Comer, dices? Eres audaz, demasiado audaz. Pero la audacia es un sabor tan delicioso. Acércate, déjame probarla». Mordred se movió. Un destello rojo se encendió a lo largo de su piel y su forma se onduló. La figura humana se volvió borrosa, se alargó. 8 extremidades brotaron de su espalda, cada una terminando en dedos garrudos y delgados. La marca en su talón se movió, estirándose a lo largo de una de las extremidades como una cinta de sangre viva. Sus ojos, ahora negros, reflejaban la tenue luz mientras se concentraban en la forma cambiante del payaso. «Los trucos primitivos no te salvarán, payaso», siseó Mordred, su voz superpuesta al sonido de una furia de 8 patas que se enroscaba como una telaraña viviente a su alrededor. «Soy más inteligente que cualquier niño con el que hayas jugado. Más inteligente que el club de los perdedores». La mueca del payaso se abrió más. Su rostro se alargó de forma antinatural. «Oh, espero que sí. Es aburrido cuando la presa no sabe nada. Me gusta el desafío, me gusta la caza». Y entonces llegó el primer golpe, no físico, sino psicológico. La forma de Pennywise brilló, retorciéndose en las figuras de todos los que Mordred había conocido. Roland,
Susana, los miembros caídos de su catet. Las voces lo llamaban desde las sombras. Mordred, estás solo. Tienes hambre. Eres débil. Las garras de Mordred se flexionaron. Su mente trabajaba rápido. Los pensamientos estallaban como relámpagos. Podía sentir el hilo del K que lo conectaba con sus padres, el pulso persistente de Roland, el débil eco de la presencia de Susana en su vientre subrogado. Reconoció la ilusión por lo que era, y sin embargo, una parte de él, una parte más joven, más hambrienta y más humana, vaciló. «No me controlarás», rugió, y la negrura de sus ojos estalló en rojo. Se lanzó, un borrón de 8 extremidades, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Pennywise se dividió en una docena de ilusiones, cada una burla grotesca de sus propios miedos. Saltaron, golpearon, desaparecieron. Sin embargo, ninguna lo tocó. La mente de Mordred, afilada por el hambre y la profecía, calculaba trayectorias, probabilidades y puntos débiles en las ilusiones del payaso. Con un golpe de una garra, atravesó una de las formas, y ésta desapareció, disipándose en una niebla con un chirrido agudo que sonó casi como un grito de sorpresa. «¡Astuto!», la voz del payaso resonó, ahora tranquila, divertida. «Pero la astucia por sí sola no te salvará». Desde las sombras, el olor a hierro se hizo más fuerte. Los instintos de Mordred gritaron. Este era un depredador que podía alterar la realidad misma, que había devorado el miedo de cientos de niños, de cientos de generaciones. Pero Mordred no retrocedió. Circuló, sus garras haciendo clip contra la piedra húmeda, sintiendo los cambios en el aire mientras Pennywise lo ponía a prueba, sondeándolo con sus tentáculos psíquicos. «¿Sabes lo que es realmente el miedo?», preguntó el payaso, y de repente Mordred ya no estaba en los túneles. El mundo había cambiado. Estaba parado en una calle sin sol, con edificios derruidos y ventanas oscuras. Los ecos de risas y llantos llenaban el aire. 1000 niños atrapados en jaulas hechas de sombra. Las 8 extremidades de Mordred se desplegaron, las garras raspando el cemento. Podía sentir el hambre en él, la necesidad primaria que lo impulsaba, la compulsión de alimentarse, pero también el hilo del K tirando de él hacia su destino. Las ilusiones de los niños eran erróneas, falsas. Las reconoció por lo que eran. «Yo no temo», dijo en voz alta, su voz resonando en la calle vacía. «Yo soy el miedo encarnado». Y con eso, se lanzó hacia adelante, con el cuerpo retorciéndose de forma antinatural. Sus garras desgarraron la sombra, la ilusión, la burla de la carne, y aterrizaron sobre la forma del propio Pennywise. El payaso chilló, un sonido que resquebrajó el aire e hizo que las paredes de la calle ilusoria se doblaran y temblaran. «¡Ah!», chilló el payaso agitándose. «Muy bueno, muy, muy bueno. Disfruto de un depredador, pero ten cuidado, todo depredador tiene su debilidad». Mordred presionó hacia adelante, sintiendo la pausa en el ritmo del payaso, el pequeño parpadeo donde no estaba del todo presente, donde su mente se extendía a través de 1000 formas, 1000 realidades. Golpeó de nuevo, más rápido, más fuerte, desgarrando la esencia de la criatura misma. Los túneles se estremecieron. La realidad parecía temblar a su alrededor, el aire cargado con el poder puro de 2 seres que eran más que humanos, más que las formas físicas que ocupaban. El agua salpicó, las luces parpadearon y los ecos de siglos de miedo y hambre colisionaron en la oscuridad. «No estás listo», siseó el payaso, con la voz de 1000 susurros superpuestos. «Y sin embargo, hay algo en ti, algo familiar». Mordred se detuvo, sus garras flexionándose, sus ojos negros parpadeando con azul por un latido. Lo sintió, el hilo del K tirando, el débil susurro de Roland, el pulso del destino que lo había moldeado desde antes de nacer. No era solo un depredador, era el heredero de algo más antiguo, algo terrible, algo que podía enfrentarse a la encarnación del miedo mismo. Y por primera vez,
Pennywise vaciló. «Nos volveremos a ver, payaso», dijo Mordred, volviendo a su forma humana, los músculos enroscándose, los ojos oscilando entre el negro y el azul. «No caeré ante ti, no ahora». «Oh, lo sé», susurró Pennywise, con la voz chorreando diversión y amenaza. «Y estaré esperando. Siempre». Mordred entró en un rayo de luz proveniente de una rejilla rota, su figura estirándose, la marca roja en su talón brillando débilmente. Con una última mirada, desapareció en la sombría red de alcantarillas, dejando a Pennywise solo entre los ecos del agua goteando y las risas distantes. La mueca del payaso regresó, más amplia que nunca. «Ah, esto va a ser divertido». Los túneles volvieron a quedar en silencio, pero bajo la superficie, la ciudad de Derry se estremeció. En algún lugar de la oscuridad, un depredador se había despertado y un payaso había encontrado a su rival. Mordred se movía por los túneles como una sombra nacida de la propia piedra, el sigilo rojo en su talón pulsando débilmente con el ritmo de su corazón. Cada giro, cada tubería que goteaba, cada eco de agua estaba mapeado en su mente antes de que sus pies tocaran el suelo. Era el hambre y el instinto hechos carne, un híbrido de astucia humana y caos depredador. Y sin embargo, mientras se movía, podía sentir la presencia del payaso. Pennywise estaba cerca, siempre cerca, acechando en cada reflejo, en cada onda de agua, en los ecos susurrados de las alcantarillas. El primer enfrentamiento había sido una prueba, un sondeo de límites. Ahora, el verdadero juego comenzaba. Las 8 extremidades de Mordred se movían en perfecta sincronía, un ballet grotesco de velocidad y precisión. Sus garras raspaban la piedra húmeda, dejando débiles rastros de sangre que brillaban en la penumbra. No temía a Pennywise, no del todo, pero comprendía el peligro. El payaso no era meramente carne y hueso. Era una idea, un virus de terror que podía deshacer la realidad misma. Más adelante, el aire brilló. Gotas de agua colgaban suspendidas, retorciéndose en formas que reflejaban los miedos más profundos de Mordred. La mirada decepcionada de Roland, el rostro aterrorizado de Susana, los ojos suplicantes de Jake. Las ilusiones eran casi perfectas. El niño depredador vaciló por un instante, sus instintos chocando con su intelecto. Luego, con un estallido de voluntad, atacó, sus garras rebanando las imágenes falsas. Se hicieron añicos en la niebla, gritando, disolviéndose como el humo en el túnel. «Nada mal», susurró la voz de Pennywise desde todas las direcciones, suave como la seda, afilada como cuchillos. «Nada mal, pequeña araña, pero la astucia por sí sola no es suficiente. Necesitas miedo, miedo real». Los ojos negros de Mordred se estrecharon. «El miedo es una herramienta», siseó, «no un arma». Los túneles se retorcieron a su alrededor, una geometría imposible doblando la realidad. Las paredes se estiraban y se encogían. Las sombras se movían con conciencia propia. Pennywise emergió de nuevo, múltiples formas apareciendo y desapareciendo, una docena de payasos todos sonriendo, todos buscándolo. Pero los sentidos de Mordred estaban agudizados más allá de la comprensión normal. Se movió con una velocidad preternatural, golpeando con sus 8 extremidades, cada ataque preciso, calculado, cortando miembros fantasmales antes de que pudieran tocarlo. Una forma de Pennywise se lanzó, con el rostro de payaso sonriendo inocentemente. Mordred golpeó, sus garras desgarrando su pecho. Pero mientras la ilusión se disolvía, una voz atravesó su mente, no la del payaso, sino el eco de otro depredador. «Roland, Mordred, recuerda quién eres. El miedo no es tu amo». El recordatorio lo fortaleció, su forma brilló, lo humano y lo arácnido mezclándose en uno solo, el aura del Ka enroscándose a su alrededor como un sudario protector. Podía sentir el hilo del Ka, sutil pero insistente, tirando de él hacia adelante. Pennywise siseó, un sonido que onduló como cristal roto en el agua. «Ah,
Así que el niño tiene K, dijo el payaso con voz superpuesta, viniendo de todas partes. K, hilos que te atan a tus amos. Qué deliciosamente conveniente. Pero los hilos pueden enredarse. Y tú, eres tan joven. Mordred sintió el poder del payaso presionando los bordes de su mente, poniendo a prueba su control. El hambre estalló, un instinto crudo y ardiente que exigía satisfacción. Podía olerlo. Miedo, sangre, la esencia de la presa. Pennywise se estaba alimentando de los ecos de su propio miedo, volviendo su mente contra él. Pero el intelecto de Mordred, forjado en el crisol de la profecía y el K, lo guió. Atacó de nuevo, sus garras golpeando con precisión letal. Las ilusiones se resquebrajaron y gritaron, y una a una, las formas de Pennywise fueron destrozadas. Pero el payaso no se había ido realmente. Su risa resonaba interminablemente, un coro de tormento que reverberaba en la mente de Mordred. Entonces el túnel cambió. El agua se acumuló alrededor de los pies de Mordred, subiendo como una marea. Formas surgieron del líquido negro. Niños, docenas de ellos, con rostros retorcidos por el miedo y el hambre. Mordred reconoció la ilusión por lo que era, pero el instinto gritó: «Aliméntate, golpea, sobrevive». Se lanzó, las garras desgarrando a los fantasmas, pero cada golpe era respondido por otro, más rápido, más afilado, más insidioso. «Astuto, astuto, astuto», susurró Pennywise, su voz deslizándose por el túnel como un ser vivo. Pero la astucia no es fuerza, el hambre lo es, el miedo lo es, y el miedo, oh, el miedo es eterno. Mordred se detuvo, volviendo a su forma humana, con el pecho agitado. Sus ojos, azules ahora, brillaban con una furia calculada. «Soy más fuerte que el miedo», dijo, con voz baja y venenosa. «Soy el K encarnado». La sonrisa de Pennywise se estiró de forma imposible, revelando hileras de dientes irregulares. «El K, sí, el K. Pero incluso el K puede romperse, y a veces la rotura es deliciosa». El túnel tembló. Mordred podía sentirlo. El payaso estaba sondeando más profundamente ahora, extendiéndose más allá de las alcantarillas hacia el tejido mismo de la realidad. Las paredes brillaban y se deformaban. El suelo se ondulaba como el agua, y desde la oscuridad llegó un susurro que lo heló hasta los huesos. «Tu hambre no es suficiente». Los ojos negros de Mordred estallaron. Se transformó por completo, deteniéndose para observar el entorno. El poder del payaso era inmenso, pero dependía de las ilusiones y la manipulación. Hambre, rabia, cálculo, K. Estas eran sus armas. Se encogió como un resorte, las garras raspando la piedra húmeda. Luego, con un estallido de velocidad pura, se lanzó hacia adelante, un borrón de humano y araña, golpeando la forma central de Pennywise que brillaba al final del túnel. «¡Ah!», chilló el payaso, su voz fracturándose en cientos de gritos superpuestos. «Tú no eres lo que esperaba». Mordred golpeó una y otra vez, cada golpe desgarrando las formas del payaso. La risa de Pennywise se volvió fragmentada, incierta, casi temerosa. Por un momento, las ilusiones del payaso vacilaron. Los gritos de los niños se convirtieron en susurros, y el túnel volvió a ser real, oscuro y húmedo, pero tangible. «Tú no puedes destruirme», siseó Pennywise con voz débil y vacilante. «Soy más viejo que el miedo, más viejo que tú, más viejo que todo». «Entonces comerás», dijo Mordred, con voz baja, ojos negros y garras listas, «y morirás». El primer golpe atravesó la forma central del payaso. Pennywise gritó, un sonido que resquebrajó la piedra y el agua por igual. Las ilusiones se hicieron añicos por completo y, por primera vez, el payaso se reveló en su esencia cruda y horripilante, una forma amorfa y retorcida, con dientes y ojos por todas partes, un cuerpo fluyendo como sombra líquida.
Mordred retrocedió ligeramente, sintiendo el poder bruto. Esto no era un niño ni un hombre, era una idea hecha carne, una criatura nacida de los rincones más profundos del miedo mismo. Pero Mordred era un nacido del Ka, nacido de la profecía y la sangre, y no vaciló. El hambre y el destino se entrelazaron en él, agudizando cada movimiento, enfocando cada golpe. Se lanzó de nuevo, las garras surcando la carne amorfa. Pennywise gritó, retrocediendo, retorciéndose, tratando de escapar, pero Mordred presionó hacia adelante, implacable. El hilo del Ka pulsaba en su mente, tirando de él, guiándolo. Podía sentir la esencia de Roland, enseñándole a golpear, a calcular, a destruir sin vacilación. Tú eres fuerte, siseó Pennywise, fragmentado, inconexo. Pero incluso la fuerza puede fallar. Los ojos de Mordred estallaron en negro y golpeó una última vez. Las garras encontraron el corazón del payaso monstruoso, desgarrando carne, sombra y mente. Pennywise gritó, un sonido que resonó a través de túneles, calles y el subconsciente de cada niño que alguna vez le había temido. Luego, silencio. El agua se detuvo, los ecos se desvanecieron, y por un latido, Mordred se quedó solo, temblando, no por miedo, sino por el esfuerzo. Se había enfrentado a la encarnación del terror y había sobrevivido. Sin embargo, sabía que este no era el final. Pennywise era más viejo que él, más viejo que el Ka, y volvería. Pero por ahora, había ganado la primera batalla. Y en la quietud, los túneles susurraron sobre las sombras que aún estaban por venir. Los túneles terminaron, pero la oscuridad no. Mordred emergió a la ciudad de arriba. La lluvia seguía cayendo. Las calles estaban resbaladizas con los reflejos de las farolas rotas. El mundo se sentía mal. Los edificios se inclinaban en ángulos imposibles. Las sombras se estiraban más de lo debido y el zumbido de la electricidad en los cables parecía susurrar su nombre. Podía olerlo. Pennywise. No en los túneles esta vez, sino en todas partes a la vez, en cada reflejo, cada charco, cada rincón oscuro de Derry. El payaso lo había seguido, o quizás siempre había estado aquí, esperando. La ciudad misma parecía viva, doblándose a su voluntad. Las garras de Mordred se flexionaron, sus ojos parpadearon en negro. Su mente humana guiaba su cuerpo, pero el depredador interior siseaba, hambriento de acción. Sabía que no debía golpear a ciegas. El poder de Pennywise era tan sutil como monstruoso. Era una criatura de miedo, pero Mordred había aprendido algo crucial en los túneles. El miedo podía ser resistido, calculado, e incluso vuelto contra aquel que lo empuñaba. «Bienvenido a mi patio de juegos», resonó la voz del payaso desde las farolas, retorciéndose y volviendo sobre sí misma, superponiéndose como una sinfonía de locura. «Mira a todos estos niños, mira todos estos juguetes, y sin embargo, tú eres algo más». Mordred ignoró las ilusiones de los niños que corrían por las aceras, riendo y gritando a la vez. Cada parpadeo de luz, cada sombra que se movía de forma antinatural, era una prueba. Calculó, se lanzó y golpeó, sus garras rebanando las formas fantasmales. El agua salpicó, los reflejos se rompieron y con cada ataque sintió el hilo del Ka tirando de él hacia adelante, dándole estabilidad, manteniendo su mente aguda. De repente, una pared de sombra surgió de la calle adelante. Pennywise tomó forma, colosal ahora, monstruoso incluso más allá de las formas grotescas de los túneles. Sus dientes eran irregulares, goteando oscuridad, y sus ojos, docenas de ellos, brillaban en rojo. Voces de niños gritaban desde su garganta, y cada sílaba retorcía los instintos de Mordred, tentándolo al pánico, a desfallecer. «He esperado tanto por esto», susurró Pennywise, con la voz en todas partes y en ninguna. «La araña que cree que puede cazar el miedo. Veamos cuánto duras».
Mordred se lanzó, girando en el aire, las garras desgarrando la sombra. La criatura retrocedió, retorciéndose, multiplicándose, con el cuerpo plegándose como una pesadilla líquida. Cada forma era diferente. Una tenía extremidades demasiado largas, otra tenía 100 ojos, una tercera aparecía como un niño gigante con el propio rostro de Mordred, sonriéndole. La mente del niño trabajaba rápido. Reconoció los trucos, ilusiones, manipulación, un intento de fracturar su percepción de la realidad. Pero era más que un depredador. Era el K, nacido de la profecía, un híbrido de destino y hambre. Cada golpe que daba era preciso, desgarrando forma tras forma, hasta llegar a la esencia central del payaso. ¡Ah!, chilló Pennywise, con la voz fracturándose, resonando por callejones, calles y solares vacíos. Tú eres fuerte, demasiado fuerte. Los ojos negros de Mordred estallaron. Se transformó por completo, araña y humano fusionados, los músculos enroscándose con energía. El hambre ardía, afilada y pura, pero el intelecto lo guiaba. Se lanzó, las garras surcando el corazón del payaso monstruoso. Pennywise gritó, un sonido que pareció partir el cielo, deformar el aire y hacer que la propia ciudad se estremeciera. Los edificios temblaron, las farolas parpadearon y se apagaron. Los reflejos en los charcos se deformaron en rostros que gritaban. Las ilusiones intentaron abrumarlo, pero la mente de Mordred, entrenada por el K, calculó, anticipó y golpeó. Una estocada final, y el núcleo del payaso fue desgarrado, las formas gritonas colapsando en la nada. Por un latido, Derry quedó en silencio. La lluvia caía suavemente sobre el asfalto roto. Mordred se puso de pie, con el pecho agitado, las garras goteando esencia de sombra, la ciudad a su alrededor inquietantemente quieta. Pero Pennywise no se había ido. Era una criatura de miedo, y el miedo no podía ser destruido, solo podía ser retrasado. En algún lugar, en los reflejos, en las sombras de la ciudad, observaba, esperaba, aprendía, planeando su próximo ataque. Mordred volvió a su forma humana, con los ojos azules firmes y la marca roja brillando débilmente. Sabía que la batalla en la superficie había sido ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Pennywise era astuto, inmortal a su manera, y su patio de juegos se extendía mucho más allá de estas calles. «El K me guiará», susurró Mordred, con voz baja, venenosa y llena de hambre. «Y el miedo, lo volveré contra ti». Desde las sombras resonó la risa de un niño. No era real, no estaba verdaderamente vivo, pero cargaba con el peso de siglos de miedo. Las garras de Mordred se flexionaron. No sería engañado. No ahora. Nunca. La ciudad era su terreno de caza ahora, pero ya no era simplemente un depredador. Era una fuerza, un híbrido de araña y hombre, K y hambre, profecía y sangre. Y en algún lugar en las profundidades de Derry, Pennywise lo sabía. El juego estaba lejos de terminar. La lluvia se había detenido por fin. Derry yacía en una ruina silenciosa, las calles resbaladizas y reflectantes, los edificios marcados por la guerra psíquica que se había librado en la superficie. Cristales rotos cubrían las aceras, y el zumbido distante de la ciudad parecía amortiguado, como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. Mordred estaba parado en el centro de una intersección vacía, con las garras retraídas y los ojos parpadeando entre el azul y el negro. Su pecho subía y bajaba, no por agotamiento, sino por la conciencia pura y pulsante de su propio poder. El hambre aún hervía a fuego lento, pero ahora estaba controlada, templada por el intelecto y el hilo del K. La ciudad había sido su campo de batalla, Pennywise su objetivo, y él había prevalecido. Sin embargo, la victoria no fue total. Podía sentirlo. Pennywise se había retirado, pero estaba observando, esperando, aprendiendo.
Su risa aún resonaba débilmente en los rincones de su mente, un susurro que cabalgaba el hilo del K como un viento envenenado. El payaso era más viejo que Derry, más viejo que el miedo, y volvería. Eso era inevitable. Mordred flexionó sus garras, sintiendo la fuerza que surgía a través de él. Su forma cambiaba suavemente entre lo humano y lo arácnido, un recordatorio de que era tanto depredador como niño, humano y algo mucho más. Había puesto a prueba sus habilidades, estirado los límites del cuerpo y la mente, y había sobrevivido. Las ilusiones, las manipulaciones, el asalto psíquico de Pennywise, todo había fallado en doblegarlo. Y sin embargo, era consciente de que el poder por sí solo no era suficiente. El conocimiento, la astucia y la paciencia eran igualmente esenciales. No podía permitirse ser arrastrado por el miedo de nuevo, no mientras Pennywise siguiera existiendo. El hilo del K zumbaba débilmente, un recordatorio de su linaje, de Roland, de la trama del destino que se había trazado mucho antes de su nacimiento. Se movió por la ciudad con cautela, con los sentidos alerta ante la menor distorsión, la más pequeña onda de energía psíquica. Cada charco reflejaba no solo el mundo físico, sino los ecos del miedo, los rastros de la presencia del payaso. Tocó el agua con una garra y, por un momento, ésta brilló, una onda de color y sombra. Pero no hubo amenaza inmediata. Por ahora, Pennywise se había retirado. Mordred se detuvo en el borde de un parque destrozado, los restos de los juegos infantiles retorcidos en formas grotescas por la batalla psíquica. Los columpios rechinaban con el viento, el tobogán brillaba con el agua y los cristales rotos. Por un momento se permitió respirar, observar. Era un depredador, sí, pero también era un hijo del K, un ser nacido de la profecía y la sangre. Esta ciudad, por cicatrizada que estuviera, había sido una prueba, y él la había superado. Pero la supervivencia era solo el comienzo. Sabía que el payaso volvería, y Cagdá lo hiciera, no vendría con una sola forma. Pennywise era astuto, y había aprendido de la batalla. Mordred tendría que estar listo, más agudo y rápido, más fuerte e inteligente. El hambre, el instinto y el K lo habían llevado hasta aquí, pero la estrategia lo llevaría más lejos. Se agachó a la sombra de una farola rota, con los ojos escaneando las calles arruinadas. La marca roja en su talón pulsaba débilmente, un recordatorio de su linaje, un símbolo de poder y conexión. Lo había guiado a través de los túneles, a través de las ilusiones, a través del corazón del miedo mismo, y lo guiaría de nuevo. A lo lejos, una leve onda de movimiento captó su atención. Se tensó, flexionando las garras. Pero no era nada, solo un animal callejero, o quizás otra ilusión dejada por el payaso. No se relajó, todavía no. Mordred se transformó por completo en su forma de araña, moviéndose silenciosamente sobre los techos y los escombros, una sombra dentro de las sombras. La ciudad estaba tranquila, pero podía sentir el potencial para el caos. Pennywise había dejado marcas, rastros de su influencia incrustados en el miedo de los vivos, en las sombras de las calles, en las mentes de aquellos que habían caminado por los callejones sin darse cuenta. Mordred se dio cuenta. Estaba alerta, listo. Por primera vez, se permitió un pensamiento sobre el futuro. Si Pennywise regresaba, como seguramente lo haría, él estaría preparado. Golpearía con precisión, con astucia, con toda la medida de su fuerza híbrida. El miedo no lo controlaría. El hambre no lo controlaría. Solo el K, solo el destino, guiaría sus acciones. Y en algún lugar, en las sombras, el payaso se agitó. Su risa, tenue y distante, fue transportada por el viento. Había sido desafiado, herido, obligado a retirarse, pero había sobrevivido. El juego estaba lejos de terminar. Mordred se detuvo, agachado a la sombra de un edificio que se desmoronaba. Podía sentir la ciudad a su alrededor, viva con los susurros de lo que había ocurrido. Los edificios portaban cicatrices no solo de piedra y metal,
sino de conflicto psíquico, de batallas libradas en reinos más allá de la simple percepción humana. Él era el depredador ahora, pero Pennywise seguía siendo el depredador del miedo mismo. Flexionó sus garras, volviendo a su forma humana. Con los ojos azules y la marca roja brillando débilmente, respiró lenta y rítmicamente, sintiendo el hilo del K pulsar en respuesta a su latido. El mundo estaba quieto, momentáneamente, y él había sobrevivido. Por ahora. Pero sabía que la ciudad recordaría. Pennywise recordaría. Y Mordred, hijo de la profecía, araña del K y la sangre, estaría listo. Las sombras se alargaron mientras la noche caía de nuevo sobre Derry. Mordred se movió silenciosamente, mezclándose con la oscuridad, un depredador dentro de una ciudad de fantasmas. Cada esquina, cada callejón, cada charco podía ocultar el regreso del payaso. No se sorprendería. No lo pillarían desprevenido. Y en algún lugar bajo la ciudad, en el laberinto de alcantarillas y túneles, Pennywise se agitaba, su esencia cambiaba, sus formas parpadeaban, tramando, esperando. El juego había cambiado. El depredador se había convertido en un nuevo tipo de depredador, un hijo del K y del destino, que se había enfrentado al miedo encarnado y había sobrevivido. El payaso se rió, tenue y distante, un susurro en las ruinas. Los ojos de Mordred se estrecharon. Había aprendido mucho, ganado fuerza, perfeccionado habilidades que le servirían bien. Pero la batalla era continua. La guerra por las calles de Derry, por el corazón del miedo, estaba lejos de terminar. Mordred se agachó, con las garras descansando ligeramente sobre el pavimento, los sentidos alerta. Su hambre, su K, su intelecto, todo estaba afilado, enfocado, listo para el inevitable regreso de Pennywise. Y en la quietud, la ciudad parecía contener la respiración, esperando, observando, sabiendo que el niño araña había emergido victorioso. Por ahora. Pero las sombras susurraban, que siempre lo hacían. Y en algún lugar, el payaso se reía. Las calles de Derry habían sido marcadas, un campo de batalla de mente y cuerpo, miedo y profecía. Pero Mordred había sobrevivido. Y continuaría sobreviviendo, perfeccionándose, preparándose para el día en que Pennywise regresara. Porque no era un niño ordinario, era Mordred, hijo del K, heredero de la profecía, depredador y araña, hambre e intelecto entrelazados. Y no tendría miedo. Los ecos de la batalla se desvanecieron en la noche, pero la tensión permaneció. Un hilo tenso que se extendía por toda la ciudad. La guerra no había terminado, pero Mordred había sobrevivido, y el payaso regresaría.